alimentación y salud. ¿Por qué me mirará así este gallego? ¿Qué cara de bestia tiene? Se parece a Mussolini. Debe ser uno de los hombres de trigo. Y trató de recordar dónde había leído la división de los hombres esa. Hombres de trigo, hombres de oro, hombres de esmeralda. ¿O no era así? Era hombres de madera, hombres de hierro, hombres de plata. Y después de todo, ¿qué importa?, se dijo apretando con fuerza la manija del valijón. Pero igual no podía recordarlo. Llovía. Debajo del toldo, Mussolini seguía mirándolo torcido desde la gorra de portero que le llegaba hasta las cejas. Entre las manos sostenía una pila de folletos. Él se sintió molesto y levantó la vista hacia el toldo. Entonces vio que los listones tenían los colores del arco iris. Este toldo tiene todos los colores del arco iris. Tiene el verde, el rojo, el azul ferino. No, azul ferino no puede ser. Debe ser solferino. ¿Pero el solferino era azul? ¿Qué color era el solferino? ¿Y el índigo? ¿Qué color era? ¿Y el agenta? ¿Qué color era el agenta? ¿O era argenta, con R? No, argenta no puede ser. Argenta viene de plata. Argenta, argentino, argentum. Debe ser magenta. Sí, a lo mejor era magenta. Volvió a repetirse y sacudió sin querer el valijón con los destornilladores que tintinearon levemente, y el portero, con los folletos en la mano, volvió a mirarlo con el ceño fruncido. Pero ahora la lluvia comenzó a teclear fuerte, rítmicamente sobre la lona, y él otra vez sintió que la lluvia tenía olor de anchoas y de nuevo volvió a verlas. Primero las vio vivas, como peces escolares, desplazándose como dibujos en una enorme pecera o en el mar de Julio Verne. Después las vio muertas y desenvasadas, separadas en dos filetes con el espinazo intacto descansando al lado de la roseta del plato en la cocina de la madre de Garay. Y la precisión era insoportable. Las anchoas estaban puestas en la mitad longitudinal de un panflauta y salían relucientes del café con leche. Y en el café con leche quedaba apenas disuelta la capa de manteca. Y la madre de Garay lo miraba sonriendo cuando él llevaba el pan a la boca. Más bien rápido, haciéndolo crujir, haciéndole una canaleta al sumergirlo para que no resbalasen las anchoas. Entonces trató de espantar a la madre de Garay. La dulce madre de Garay, siempre vestida de negro, oliendo a bizcochos, igualita a Nicanora, la de la historieta de aquella revista que leía su hermana Angelita. Pero las anchoas volvían. Volvían ahora en la porción de pizza chorreante y era la Beta, la bisectriz, la columna de mercurio acostada entre la salsa en ese triángulo poroso y esponjoso y lejano. El gallego ahora ya no lo miraba. Miraba la lluvia desde su gorra como un simio abstraído. Pasó un paraguas rozándolo apenas y él se corrió bruscamente para atrás haciendo tintinear los destornilladores adentro del valijón. Enfrente, una niñera metía presurosa el cochecito en un portal. Y las anchoas no volvieron más. Por lo cual él se dijo que debía de estar entrando en la zona de la realidad, que había salido ya del país de lo posible para entrar en la realidad. Porque el gallego con cara de Mussolini, la niñera, el paraguas, el valijón con los 76 destornilladores que ya pesa como la gran puta, eran la realidad. La punta del pan francés que escondía en el bolsillo de adentro del saco era la realidad. La libreta de apuntes era la realidad. Isaías era la realidad. Pero también estaba el país de lo posible. Los gruesos vidrios, los anteojos de ventarrón y niebla sobre la realidad. La magia, donde todo era movido y superpuesto, pero posible. Entonces no importaba que Isaías le hubiese devuelto los 50 destornilladores diciéndole «no hay interés, no se venden», ni que el gallego ahora haya vuelto a mirarlo torcido desde la gorra, ni que los 50 destornilladores de Isaías más los 20 que llevaba de muestra se bamboleen adentro del valijón, ni la punta torturada del pan francés, ni la libreta de apuntes.
porque estaba en el país de la esperanza. Los viejos robles nunca mueren, se decía al entrar al país de lo posible. Mejor dicho, el viejo roble nunca muere. Siempre era viejo. El viejo león, por ejemplo, viejo zorro, se decía guiñándose un ojo y después no sabía por qué. Los viejos victorianos lo llenaban de embeleso. Era encantador decirse, los viejos victorianos nunca mueren. Entonces comenzaban los anteojos totales sobre la vida. El largo país de lo posible donde ya no vendía los infalibles destornilladores Rapid Destor, sino que ahora era el Vértigo y ahora era el dueño absoluto del Rapid Esrat, una pujante organización al servicio de la empresa náutica y la sanidad naviera que cuenta con los últimos adelantos de la ciencia en lo que a desratización de barcos se refiere. Y sus innumerables cuadrillas de fieles obreros dispuestos a dar la vida por él iban y venían arrastrando las cubiertas con sus mangueras plásticas, enmascarados con caretas antigas, arrojando los chorros potentes de ácido clorhídrico. Y las ratas morían con estertores espantosos, y los armadores estaban contentos, y cada rata que caía al agua era dinero, y cada agonía un trozo de chivito al asador, opalescente, dulcemente ocre, blando, que se deshacía en la boca con una pastosidad de entrega. Y ahora compraba la basura a los joyeros e introducía los desechos por un agujero de la máquina electrolítica de su invención y por el otro sacaba el oro, a montones. El polvo de oro de donde salían las largas chuletas con forma de mapa y jugo de ensueño. Y contemplaba a los jóvenes eucaliptus que crecían lentamente para el futuro, mientras los especialistas que había mandado llamar del Congo inseminaban las plantales que pululaban por sus praderas infinitas, y toda la ganadería de búfalos y cebúes lo miraban bucólicamente. Pero él los desdeñaba, porque en su bungalow solo comían lomo de potro y costillar de percherones jóvenes. Y bebía el vino de bota que una balandrá española le traía cada luna nueva. Y salían rodando los discos en el país sin Isaías, y de las enormes impresoras caían una sobre otra las tapas de los álbumes y cada foto en colores del Gran Cañón, cada dibujo y pentagrama, cada retrato, cada ojo del retrato de Toscanini destilaba densos goterones desde los bifes nutricios de chorizo angosto. Y ahora también había una larga hilera en el litoral de la magia, una larga hilera de negros en el África, internándose bajo el látigo de su capanga, internándose en la selva oscura llena de acechanzas, buscando los faisanes para él. Los faisanes macerados en coñac, masticados despacio, bajados a largos tragos de champán antiguo. Porque después estaban los destornilladores, los podridos destornilladores debajo de la cama, adentro de la mesa de luz, adentro del ropero, encima de la repisa verde, sobre el piso de mosaicos, por toda la pensión, un poco en cada pieza, hasta en el arcón de don Lealio, hasta en casa de Garay. Embalados, envaselinados, en cajas de cartón, envueltos en papel de diario, sueltos, desparramados, invadiéndolo todos esos malditos destornilladores de mierda. No poder sacar una camisa, un pañuelo, sin que empiecen a caer destornilladores, que a su vez golpean a otros destornilladores con un recalcitrante tintineo, con un ruido latoso y continuo y sucesivo y recordatorio. Los invendibles destornilladores Rapid Destor ya comprados y entregados, y anteriores, que han revolucionado todo lo convencional y cursi que en materia de destornilladores existía hasta el presente, señor Isaías. Fíjese usted que la vieja creencia de que únicamente el movimiento giratorio es el que corresponde a un destornillador ha sido completamente desechada por absurda. Observe usted esta tablita, señor Isaías. Tenemos aquí 6 tornillos. Y demostrarle al señor Isaías, hacerle entrar por los ojos a Isaías que Rapid Destor no es un destornillador común, que Rapid Destor es un destornillador con alma, que basta solamente calzarlo en la ranura y sin hacer ningún esfuerzo. Fíjese bien, señor Isaías, que no empleamos la fuerza para nada, que no damos vuelta a la mano para nada. Hemos eliminado el movimiento giratorio
Y solamente hacemos una levísima presión hacia abajo y ya está, señor Isaías. Diga que sí, señor Isaías. ¿Qué le cuesta? ¿No ve cómo el tornillo y el destornillador se deslizan juntos? Pero no. Isaías dice no. En la libreta de apuntes está todo anotado, pero Isaías dice no. En la libreta de apuntes están anotadas todas las categorías psicológicas, toda la gama de sonrisas vendedoras, ensayadas a conciencia cada mañana ante el espejo. Sonrisa de costado, frente arrugada a la John Wayne para las mujeres. Sonrisa entera, boca abierta, mostrar los dientes, dueños gordos. Media sonrisa apretada, levantar ceja, jefes de compracoimeros. Está todo está escrito en la libreta de apuntes. Pero Isaías dice no. Está escrito que la ciencia demuestra palmariamente que existe otro movimiento más sencillo que el giratorio, más normal y humano, el movimiento hacia abajo, escrito y memorizado y dicho con modulación. Pero Isaías dice, ¿me permite? Y se va a atender. Esa es la realidad. Isaías, un gordo angurriento que seguramente come las porciones sin estilo, sacando el culo para afuera para no salpicarse con el aceite, sin sentirle el gusto a las anchoas, atorándose, malgastando ese vino de La Rioja transparente y feroz como una lágrima de sangre. Esa es la realidad. Dan ganas de gritarle, así no, gordo, con orden, hacé durar el bocado, disimulá, hacete el indiferente, como si esperaras a una mujer y no querés que nadie se dé cuenta. Pero no, Isaías es la realidad. ¿No entiende? No tiene vaquía, es un gordo. Dice, ¿me permite? Y se va a atender. En la libreta de apuntes está todo calculado. La ganancia obtenida por la venta de un destornillador significa una porción de anchoas, una fugaza con fainá, un poco más de media fugaceta, 2 vasos y medio de tinto chico, según los lugares, o casi 2 tortones con chicharrón. El alquiler de la pieza a don Laelio son 276,66 porciones, pero Isaías no entiende. Dan ganas de explicarle lo que era la mañana, a ver si deja de mover la cabeza. Explicarle que la mañana despuntó conmovedora. Un hálito de melancolía persistía en el color del aire y la gente era buena. Isaías va a pagar en efectivo, sonriendo, diciendo, cuente por favor. Bueno, no se pierda, ¿eh? Mire que espero verlo pronto. Hasta siempre, joven. Y él volvería a repetirse cantando La plata por la calle. Este Isaías es un señor. Pero llegó el mediodía. Isaías le devolvió los 50 destornilladores. Todos corren, van a comer, empujan. Los árboles están torcidos. ¿Cuándo arreglarán estas veredas de mierda? Isaías no entiende nada. Es un gordo. Me cago en los viejos victorianos. No empuje, diga. Puede pedir permiso, ¿no? Estamos en un país civilizado, ¿no? Gordo rufinacho. Y la tarde vino, caliente, pizarrosa y nublada. Y él metió por segunda vez la mano en el bolsillo de adentro del saco y volvió a arrancar otro pedazo de pan francés, antes de la lluvia, antes de las anchoas, al entrar en el país de lo posible, al trastocar aquel andar de potranca de esa mujer que caminaba delante suyo, por el balanceo despreocupado de la cartera, por los cornelitos y provolone que se podría comprar con esa plata, por el asado de tira al pie de alguno de esos pocos estaños milagrosos. Y vio más cosas que hubiera querido explicarle a Isaías. Vio a una amante belga penetrando velada en su departamento de un ambiente en la avenida Alvear y Ayacucho, y sin embargo él no podía despegar los ojos de la mesa ratona y del balde con champán y de los canapés que los circundaban, y hubieran querido explicarle todo eso, todas las cosas que se ven en el país del ventarrón y niebla.
pero le vino la nostalgia. Y ahora veía a Garay llorando cuando le regalaba la Biblia, a la madre de Garay con un olor a bizcochos, a Kardec y los Rosacruces, su ficha de inscripción a la Asociación Basilio, a Garay regalándole la Biblia, a Garay llorando sobre la Biblia, a Garay leyéndole la Biblia en el tabernáculo, y el tabernáculo era uno de los pocos estaños milagrosos donde se comía bien y barato. Y Garay lloraba, y él sintió una gran nostalgia entre los ramalazos salvajes de la lluvia, y ahora el portero no le sacaba los ojos de encima. Me está mirando como un juez, pensó, como un jefe indio. Y cuando toda la lluvia se abrió como un desenlace, el gallego le dio 2 golpecitos en el brazo y le alargó un folleto. «Es gratis», dijo Mussolini desde la gorra. «Es gratis», repitió, y le hizo señas de que pasase. Y él entró como cumpliendo una orden. Y la lluvia quedó atrás. Y ahora estaba en esa penumbra amarilla, en ese lugar con gente, con un velador y con un estrado. Había 5 filas llenas. Se sentó en la siguiente. La voz gangosa que venía del estrado se interrumpió. Casi todas las cabezas se dieron vuelta. Los destornilladores del valijón tintinearon. Él se replegó en la butaca hasta que el sonido se esfumó, y entonces el del estrado volvió a hablar y dejaron de mirarlo. Y él se sintió muy bien y muy cínico, y miró a su alrededor. A su lado había una mujer madura, muy linda, y por las dudas pensó que el marido sería cornudo y que se ocuparía de transacciones comerciales de frutos del país. En la fila de adelante, sosteniendo un llavero entre los dedos tiesos, el heredosifilítico, 3 generaciones de pichicateros, junto a la mami viuda que hace 9 días le compró el coche. 2 asientos después, una solterona que debía ser chueca y peluda, tomaba apuntes velozmente en su cuaderno, haciendo sonar los dijes de sus pulseras. Y él se alegró y le dio una patada leve al valijón, y los destornilladores tintinearon apenas, pero casi tanto como los dijes. Ahora el del estrado, que no era gordo, pero él igual lo vio parecido a Isaías, dijo con una voz que le pareció pedante: «Una comisión técnica de la OMC, Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, ha confeccionado las tablas más exactas que se conocen, que dan la dieta calórica y de principios alimenticios que deben recibir el hombre de acuerdo con su edad, sexo y ocupación». Él se movió inquieto. Un zapato rozó la valija. Los destornilladores volvieron a oírse, esta vez bastante fuerte. El heredosifilítico se dio vuelta. La chueca siguió escribiendo. El del estrado se interrumpió, miró un momento por encima de los anteojos y después siguió. De tal forma que de estas 3.200 kilocalorías diarias que necesita, un 70% debe estar cubiertas por hidratos de carbono, que en nuestro país son un alimento económico. Esto representa 350 a 700 gramos. En un 20 o 25% por lípidos o proteínas, o sea, unos 55 a 90 gramos. Se sintió perdido. A su alrededor crecía un imprevisto bosque cósmico. Teniendo en cuenta que estos datos se han establecido un mínimo higiénico proteico, provolone, de 1 gramo por kilogramo de peso, debiendo ser de origen animal en sus 2/3 partes, 2/4 traseros, gamos y panteras, cebúes y parcherones jóvenes, lomo de potro y esperanza, una balandra en medio de la inmensa rada de la noche, beber el vino en bota a la luz de la luna, Nápoles y después un destornillador sin dueño. Isaías llorará sobre mi tumba. La condición saprófita del hombre sorpresata. Los Rosacruces. Garay llorando, Isaías llorando sobre mi tumba. Lo obliga a depender del medio ambiente o medio exterior en cuanto a su crecimiento normal, desarrollo y manutención. Las sustancias que el medio ambiente le proporciona para estos fines son las que comúnmente llamamos alimentos. Desamparado como en un túnel sin tiempo, desvalido hasta la más remota tristeza de la infancia. Quiso buscar un apoyo, pero un borbotón le llegó desde el pasado. Una maloliente pensión en Arenales y Ayacucho,
el padre muerto, la profesora renga de literatura diciendo que Florencio Sánchez era un degenerado, su madre sin hablar, mordiéndose los dedos, viéndolo irse de la casa, un consejo de familia en el living con su hermana Angelita, hablándole largamente, y él sin despegar los ojos de la mesa ovalada, porque siempre le fascinaron las borlas colgantes del crochet de la carpeta. Por ejemplo, las proteínas del pan son del tipo de las llamadas proteínas incompletas, porque carecen de los llamados aminoácidos esenciales, no sintetizables por el organismo humano. Una helada humedad subterránea le socavó la médula. Estaba muerto en una calle anónima. Era un pobre muerto tirado en la calle. Un muerto de morgue, incompleto, sin aminoácidos, fallado. La noche estaba henchida de otoño neblinoso y la gente pasaba a su lado sin animarse a tocarlo. Solo un chico se detuvo mirándolo curiosamente y él seguía tirado frente a la vidriera de la roticería, donde los pollos giraban como en un carrusel mágico con el fuego que multiplicaba el cobre rugoso de la pielcita evanescente, reflejándose en el fondo lila de las botellas junto a la metalería de las ostras y de los atunes, de los caviares y las cholgas. Pero estaba muerto, y lo único que vio fue la hoja de lechuga saliendo de la boca del lechón, y oyó la sirena de la ambulancia, y entrevió un guardapolvo blanco, y sintió la presión de una mano sobre la suya, y que a toda costa intentaban arrancarle la punta del pan francés que aferraba sus dedos de muerto. En particular, de hipoproteinemia, puede llegar a ocasionar graves trastornos. Además, anemia, desequilibrios ópticos, escasa resistencia a ciertas enfermedades infecciosas por disminuir la gamaglobulina sanguínea. De la niebla emergía un aquelarre de dedos huesudos que lo señalaban. Los gritos de las brujas resonaban a su alrededor. ¡Óntico! ¡Óntico! Y les desgarraban la carne con sus garfios hasta dejarle al descubierto las arterias. Entonces vio todo su aparato circulatorio rígido, de perfil, un pie adelantado, las manos abiertas, igual que una lámina de anatomía, hasta que las venas se le fueron convirtiendo en destornilladores y ya no fue más que un muñeco latoso, algo del mago Dios que corría sobre un empedrado de panes, chirriando y entrechocándose, girando hasta caer exhausto, al costado del costillar que hablaba, mientras que la chueca iba volviéndose gelatinosa, esponjando la manteca por sus brazos que oscilaban tomando los apuntes, y el erodicifilítico era un pejerrey con el llavero colgando de una aleta. Después de todo, se detuvo en una paz de cielo. Un sopor dulce, una siesta de lagarto, le fue bajando la sangre. Y del estrado fue surgiendo una enorme cruz de panes, y entre todos lo colgaron con los brazos abiertos. Le juntaron los pies. Su cabeza cayó hacia la derecha. Isidoro Pleiten.